Hola, hoy vamos a estudiar el teorema de Bayes. Vamos a aprender a elaborar el diagrama de árbol y a utilizar la fórmula de dicho teorema. No olvides suscribirte y comencemos con nuestro estudio. El ejercicio dice de la siguiente forma: Control Escolar sabe que los estudiantes al escoger su materia tienen 35% de elegir matemáticas, 40% de elegir inglés y el 25% de elegir física. Y también ha notado que los porcentajes de reprobar en cada materia son matemáticas 40%, inglés 30%, física 35%. En el inciso A nos dicen dibujar el diagrama de árbol. Y en el inciso B nos preguntan cuál es la probabilidad de aprobar la materia de física. Bueno, para comprender el teorema de Bayes es primero importante que conozcamos cuál es la fórmula que vamos a utilizar para dicho teorema. La fórmula va a ser la probabilidad de AB va a ser igual a la probabilidad de BA multiplicado por la probabilidad de A y dividido entre la probabilidad de B. Bueno, pero ¿qué es A y qué es B? Son dos fenómenos. Ahora bien, para que primero, según la fórmula, debe de ocurrir o debe existir un fenómeno que le vamos a llamar A, y posteriormente del fenómeno A se va a derivar otro que le vamos a llamar B, como en el ejercicio que tenemos escrito. Primero los estudiantes tienen que elegir una materia y luego se va a revisar si de la materia reprueban o no reprueban. Vamos a poner aquí, reprueban o aprueban la materia. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitan los estudiantes para ver si reprueban o no reprueban? Bueno, lo primero que tienen que hacer es elegir la materia. Para ver si reprueban o no reprueban, va a depender primero de la materia que van a seleccionar. Ahora, en base a esto, lo primero que tenemos que hacer para comprender este teorema de Bayes es nuestro diagrama de árbol, y posteriormente vamos a ir explicando cómo vamos a relacionar cada una de las letras en nuestro diagrama. Para ello, primero vamos a dibujar las ramas de este diagrama de árbol. Bueno, ¿cuáles van a ser las ramas? Van a ser los primeros fenómenos que se tienen que ocurrir. Lo primero que hay que hacer es que los estudiantes elijan una materia. Como son tres materias, entonces vamos a dibujarle a nuestro diagrama tres ramas. Ahí está. Ahora, en cada rama vamos a escribir dichas materias. Primero tenemos que es matemáticas, luego vamos a tener la materia de inglés y por último vamos a tener la materia de física. Ahora bien, en cada rama le vamos a colocar la probabilidad que tiene cada materia. Dice que la probabilidad de que elijan la materia de matemáticas tenemos un 35%, pero vamos a utilizar la parte decimal, entonces vamos a dividir 35 entre 100 y nos va a dar un valor de 0.35. Vamos a anotarlo en este lado, 0.35. Ahora, para la de inglés nos menciona que tenemos 40% de probabilidad de que los estudiantes lo elijan. Entonces, otra vez el 40% entre 100 y nos va a dar un valor de 0.40. Lo anotamos en la rama que sigue. Y el último nos menciona que tienen una probabilidad del 25%. Entonces, 25% entre 100 nos va a dar 0.25. Y lo vamos a escribir de este lado. Ahí está. Ahora, primera característica del diagrama de árbol: que todas las ramas tienen que sumar el 100%. 35 más 40 nos va a dar 75%, más 25, 100%. Ahora, ya que revisamos que sume el 100%, ahora una característica más. Es muy común que en estos tipos de ejercicios no nos mencionen cuál es la probabilidad de que sea elegido el primer fenómeno. Vamos a suponer que aquí no nos está mencionando que tenga 35, 40 y 25%, que únicamente nos dicen que las tres materias que pueden elegir son matemáticas, inglés y física. Ahora, como no tenemos un porcentaje en cada uno de ellos, no quiere decir que no tenga una probabilidad de ser elegida. Lo que vamos a hacer es idealizar que cada materia tiene el mismo porcentaje de probabilidad. Es decir, como son tres materias, cada una va a tener una probabilidad de 1/3. Esto de fracción lo vamos a utilizar cuando no tengamos escrito un porcentaje desde el principio,
¿sale? Idealizamos que cada uno tiene el mismo porcentaje de probabilidad que sea elegida. Si fueran 5 materias, entonces cada una tiene una probabilidad de un quinto, 1 entre 5. Si fueran 4 materias, entonces estamos hablando de un cuarto, 1 entre 4. Ahora, eso va a pasar en el supuesto que no tengamos estos primeros porcentajes. Ahora, como ya vimos esa parte, lo que sigue para nuestro diagrama de árbol es dibujarle, vamos a decirle así, las hojas. ¿Cuáles van a ser las hojas? Las hojas van a ser los fenómenos que se van a derivar del primero. Es decir, nos mencionan que tienen y conocen la probabilidad que los estudiantes reprueben o que los estudiantes aprueben la materia. Entonces, ¿cuántas hojas va a tener cada fenómeno? Para este caso, vamos a tener también, cada una va a tener 2 hojas diferentes. Bueno, desde el punto de donde está cada materia, vamos a trazar nuestras 2 hojas. Están las 2 hojas. Ahora, ¿qué vamos a escribir aquí en las hojas? Bueno, vamos a escribir cuál es el fenómeno que depende del primero. En este caso es que reprueben o aprueben. De que reprueben o que aprueben. Ahora bien, nos menciona que Control Escolar se ha dado cuenta que tiene los estudiantes el 40% que cursan matemáticas reprueban. Entonces, otra vez, como es un porcentaje, estamos hablando del 40%, entonces la vamos a dividir entre 100 y vamos a utilizar el valor de 0.40. Este valor lo vamos a colocar aquí, donde está la hoja que los estudiantes van a reprobar. Ahora la otra, inglés, dice que tienen 30% de probabilidad que reprueben. Entonces 30 entre 100 nos va a dar 0.3 y lo vamos a colocar en la hoja que marcamos para reprobar. Y el último, nos mencionan que es 35% que reprueben. Igual 35 entre 100 y vamos a utilizar 0.35. Ahora, otra característica más importante es que la suma de las probabilidades de todas las hojas que dependen de una rama nos tiene que dar en total el 100%. Por ejemplo, en la primera, sabemos que tenemos 2, que reprueben y que aprueben la materia. De que reprueben la materia estamos hablando de un 40%, 0.4. Vamos a sumarle el porcentaje de que aprueben la materia y sabemos que sumadas esas 2 hojas nos va a dar un total del 100%, pero como aquí estamos utilizando decimales, entonces va a ser igual a 0.1. Bueno, ¿qué voy a hacer para conocer la probabilidad de que aprueben la materia? Bueno, de que aprueben la materia es de que a uno le voy a restar 0.40 y entonces voy a conocer que tienen un porcentaje del 60% o de 0.6. Ese valor es el que voy a escribir de este lado. Y ahora sí, las sumas de todas las hojas de una misma rama me tienen que sumar 100%. 0.4 más 0.6 me va a dar 1. Lo mismo voy a hacer con el otro. Para el segundo, voy a restarle a la unidad, le voy a quitar el valor de que reprueben la materia, entonces va a ser igual a 0.3 y me va a dar un valor igual a 0.70. Es el valor que voy a escribir de este lado. Y para el último voy a escribirle un valor igual a 0.65. Ahora, con esto ya tenemos dibujado nuestro diagrama de árbol. Esta parte cumple con el inciso A. Vamos ahora a revisar el inciso B. Para el inciso B, bueno, primero vamos a escribir nuestra fórmula del teorema de Bayes y ahora vamos a escribirla de acuerdo a lo que tenemos en nuestro diagrama de árbol. Bueno, la pregunta en el inciso B es: ¿cuál es la probabilidad que los estudiantes reprueben la materia de física? No, que los estudiantes aprueben, que pasen la materia de física. Bueno, es decir, que pasen física, que aprueben física. Es como que, bueno, si lo leemos de esa parte es como que vamos de derecha a izquierda, pero para escribirlo en nuestro teorema de Bayes vamos a ir de izquierda a derecha. Primero vamos a escribir el fenómeno que debe suceder y después el segundo, el que depende del primero. Entonces vamos a escribir acá la probabilidad
nos pregunta que los estudiantes aprueben la materia de física. Bueno, primero deben elegir la materia de física. Y segundo, vamos a revisar de que aprueben la materia. Ahí está. Entonces, la probabilidad que los estudiantes aprueben física, vamos a escribirlo de esta forma, de izquierda a derecha. Escribimos primero el primer fenómeno que es necesario que ocurra y después el segundo que depende del primero. Ahora, de acuerdo a la fórmula, ahora vamos a escribir. Primero tenemos AB y después tenemos BA. Entonces, vamos a escribir en este lado la probabilidad. Si es FA, ahora va a ser AF. Después, nos dice en nuestra fórmula que la vamos a multiplicar por la probabilidad de A. El primer fenómeno, recordemos que A es el primer fenómeno que necesita ocurrir. Entonces aquí el primer fenómeno es F, entonces vamos a escribir la probabilidad de F que representa la materia de física. Y abajo lo vamos a dividir por la probabilidad del segundo fenómeno, que en este caso es la probabilidad que aprueben la materia. Ahora, ya que definimos cómo vamos a escribir las variables de acuerdo al teorema de Bayes, vamos a comenzar a colocar los valores dentro de dicha fórmula. Entonces vamos a sustituir cada valor que tenemos aquí utilizando nuestros diagramas de árbol. Es muy importante que aunque el ejercicio no te pida que elabores el diagrama de árbol, te sugiero que lo hagas, que lo elabores para que puedas hacer lo siguiente. Bueno, vamos a escribir aquí la probabilidad de que los estudiantes aprueben la materia de física. Primero nos dicen que es la probabilidad de A hacia F. ¿Cómo vamos a encontrarlo? Bueno, vamos a encontrar aquí de A que aprueben hacia F. ¿Cuál es el número que está entre A y F? Va a ser 0.65. Entonces ese valor es el que voy a escribir en esta parte, 0.65. Y ahora me dice la probabilidad de F. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra F? Es un 0.25. Entonces voy a escribir de este lado 0.25 y lo voy a dividir entre la probabilidad de A. Pero bueno, ¿cuál va a ser esta? Cuando nos pregunten la probabilidad, si te das cuenta es de una hoja, vamos a calcular la probabilidad pero de todas las hojas que están en la misma característica, es decir, la probabilidad de que aprueben en matemáticas, la probabilidad que aprueben en inglés, más la probabilidad de que aprueben en física. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos con el primero. Vamos a ir sobre esta línea. Nos dice que es la probabilidad que aprueban en matemáticas. Entonces va a ser 0.6, lo voy a multiplicar por 0.35. 0.6 por 0.35. Ahora le voy a sumar la siguiente multiplicación, que va a ser 0.70 por 0.4. 0.70 por 0.4 más, ahora le voy a sumar la multiplicación otra vez, la de que aprueben física, 0.65 por 0.25. Es decir, donde tengo la misma rama con la hoja voy a multiplicar, y cuando sean diferentes ramas les voy a sumar 0.6 por 0.35 más 0.70 por 0.4 más 0.65 por 0.25. Ya que tenemos escrito todos los valores que le corresponden de acuerdo a nuestra fórmula del teorema de Bayes, lo que vamos a hacer es realizar cada operación que tenemos en el numerador y en el denominador. Bueno, vamos a seguir. La probabilidad de que los estudiantes aprueben la materia de física va a ser, en la parte del numerador tengo una multiplicación, 0.65 por 0.25. Haciendo esa multiplicación me va a dar un valor igual a 0.1625. Ahora, en la parte del denominador, primero multiplico estos dos, luego le voy a sumar el resultado de estos dos y por último le voy a sumar el resultado de estos dos. Recomendación: primero haz las multiplicaciones, esta, luego esta y posteriormente sumas los tres resultados. El resultado de este lo vas a sumar con el segundo y lo vas a sumar con el tercero. Haciendo esa operación nos va a dar un resultado aquí en el denominador igual a 0.6525. Ya que tenemos los dos valores, únicamente nos hace falta hacer la división.
Entonces vamos a escribir de este lado la probabilidad de que los estudiantes aprueben la materia de física va a ser igual 0.1625 entre 0.6525 me va a dar un resultado igual a 0.2490. Y otra vez, como estamos hablando de una probabilidad, entonces la vamos a multiplicar por 100 para que en automático este valor se convierta en un porcentaje. Entonces la probabilidad de que los estudiantes aprueben la materia de física va a ser igual a un 24.90%. Con esto damos por concluido el teorema de Bayes. Ya vimos cuál es la fórmula, también vimos cómo la vamos a adecuar de acuerdo a nuestro diagrama de árbol. Te recomiendo que siempre, aunque el ejercicio otra vez no te pida que elabores el diagrama de árbol, te recomiendo que lo hagas, porque haciendo el diagrama de árbol se te va a facilitar más cómo colocar cada variable en la fórmula y cómo asignarle el valor que le corresponde. Espero que este video te haya sido de utilidad. Recuerda, mi nombre es Héctor Armenta Moreno y te dejo el siguiente mensaje en pantalla. Dios te bendiga.